Hola, esto es Creatura. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Cómo soy? ¿Cómo somos? ¿Cuál es la manera de ser que prevalece en mí, en los demás? La teoría de los cuatro humores. ¿Escuchaste alguna vez hablar de ella? ¿Tenés idea? Flemático, sanguíneo, colérico, melancólico. ¿Te suena? Vamos por eso. A la hora de observar las conductas propias y de los otros, generalmente se establecen tipos, patrones de conductas que conservan y mantienen ciertas características generales. En este sentido, entonces, a la hora de hablar de cómo somos, se suelen emplear las palabras temperamento y carácter. A veces se emplean como sinónimos, por ejemplo en expresiones del tipo qué temperamento fuerte o qué carácter intenso. Pero hay una distinción que se suele hacer entre temperamento y carácter. El temperamento podríamos decir que es el modo de las reacciones iniciales que tiene un individuo frente a distintos estímulos, frente al ambiente, frente a las situaciones. Si bien decimos que el temperamento se puede ir modificando, más bien el que se modifica es el carácter, porque el temperamento es innato, proviene de la constitución física y psíquica del individuo. De alguna manera es aquello que traemos, que viene con nosotros y que puede ser inhibido y no modificado. Eso sería por el lado del temperamento. El que es modificado sería el carácter, como si el carácter se modifica sobre la base de un temperamento dado. A la hora de estudiar las formas distintas de ser de las personas, las formas distintas de reaccionar, ya un médico, el famoso padre de la medicina de la Grecia antigua, Hipócrates, propuso una tipología de temperamentos, más conocida como la teoría de los cuatro humores. ¿Por qué los cuatro humores? Ya lo veremos. Antes bien, podemos decir algunas palabras de Hipócrates, padre de la medicina, médico griego, pensador también. Recuerden que en el contexto de la Grecia del siglo V a.C., se supone que habrá vivido aproximadamente entre el 460 y 330 a.C. en Grecia. En ese contexto está empezando lo que es la filosofía, la sabiduría, la sofía, esto ya lo hemos hablado, y todavía las ciencias no están en realidad separadas. En este sentido, Hipócrates se dedica mucho a la medicina en un enfoque holístico relativo a la totalidad. Estudia las relaciones de la mente y el cuerpo. Considera que la salud tiene que estar conectada con ambas dimensiones. Él proponía a sus pacientes dietas, ejercitación física, oír música, descansar. Y además se lo puede tomar en algún modo como el fundador de la psicología también, entendiendo que él observaba también las conductas y se había ocupado de las problemáticas y de la caracterización de muchas problemáticas psíquicas en su tiempo. Hipócrates entonces elabora la teoría de los cuatro humores. Humor es una palabra que viene del latín, humor humoris, y que significa fluido. A su vez, esta palabra humor, que proviene del latín, de la palabra griega himos, que también significaba lo mismo. Entonces, esto es un dato muy interesante. La palabra humor, que proviene del latín humor humoris, es fluido.
Incluso la palabra griega también se asociaba con savia, con líquido. ¿Por qué? Aquí viene lo interesante. Porque se consideraba que los humanos estaban compuestos de 4 fluidos principales. Según Hipócrates y según Galeno después de Hipócrates, porque Galeno va a tomar las ideas de Hipócrates ya en el contexto de Roma y las va a difundir. Va a tomar Galeno de Hipócrates y va a sumar a la misma teoría, pero conservando lo fundamental de los 4 tipos de temperamentos, los 4 tipos de humores. Y ahora sí asociamos. ¿Qué son los humores? ¿Qué humor tiene? ¿Qué risa? No, no tiene que ver con eso. Podríamos decir la teoría de los 4 fluidos, de los 4 líquidos o de los 4 elementos constitutivos del cuerpo humano. Entonces Hipócrates establece 4 fluidos principales: sangre, bilis amarilla, flema y bilis negra. Y dirá, según la composición de estos fluidos en cada ser humano, será el resultante de un tipo de humor prevalente, un tipo de fluido que sobresale. Y este fluido tiene un correlato con el modo de ser o el modo de reaccionar. Y elabora estas 4 distinciones: el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. Y además, cada uno de los 4 tipos de temperamentos o humores sobresalientes estará asociado con características de seco y húmedo y un elemento de la naturaleza. Los 4 elementos de la naturaleza, tierra, aire, fuego y agua, estarán también asociados con los 4 temperamentos. Empezamos a caracterizar cada uno de los temperamentos. Para. Antes de continuar, recordá que es muy importante tu suscripción. Si te interesa, te gusta, te incentiva a pensar, si te estimula, es criatura y el contenido, buenísimo. La idea es que te quedes y me acompañes porque vamos a seguir subiendo mucho material de muchas temáticas interesantes. Para eso, entonces, si no lo hiciste, suscríbete, dale a la campanita, dale un me gusta, deja algún comentario y fundamentalmente recomendalo. La palabra temperamento deriva del latín temperamentum, que es medida o proporción, y temperamentum a su vez del verbo latino temperare, que es mezclar. Históricamente se atribuía el término a temperamentum, la medida o la proporción y la mezcla que logra esa medida entre los 4 humores, remontándonos a la teoría de Hipócrates, como dijimos, que luego desarrolla también Galeno. El temperamento era el resultado en la reacción o en la manera de ser general de un individuo de la mezcla entre estos fluidos, entre estos humores. Y la preponderancia de alguno de estos humores iba a marcar el temperamento. ¿Cuáles son las características de los 4 temperamentos? Bien, primeramente podemos hablar del temperamento sanguíneo. El temperamento sanguíneo estaba asociado con un elemento de la naturaleza. ¿Cuál? El aire. Elemento de la naturaleza con características cálido y húmedo. ¿Cómo son las personas sanguíneas? ¿O cómo es definido, caracterizado el temperamento sanguíneo? Bien, tiene que ver con que una de las cualidades principales es la alegría. Este modo de ser
divertido y volátil, podemos decir, ese tipo de personas que llega a una reunión y muy fácilmente enseguida va contagiando un poquito de alegría. Nos trae un poco de disfrute y suelen ser además muy optimistas, esperanzados, generalmente bastante seguros, medios de reaccionar un poco a veces casi impulsivamente, o por lo menos sin la necesidad de meditar demasiado mucho antes de actuar, pero metiéndonos también con lo que podemos considerar algunos elementos problemáticos o por ahí negativos de el temperamento sanguíneo. Podríamos decir que suelen ser muy habladores. Por ahí la expresión de se va de boca les cabría bastante. En este sentido de que por ahí dicen mucho, hablan mucho y no reflexionan demasiado antes de hablar. Y ahí puede ser que estén más propensos a meter la pata, por ejemplo. También en el accionar no suelen pensar mucho. Respecto también a la relación con la memoria, todo temperamento tiene una forma de relacionarse con la memoria. El sanguíneo podemos decir que es más bien olvidadizo o no es tan memorioso, por lo tanto no está muy sujeto a la posibilidad del rencor. El sanguíneo entonces tiene estas características. Pero si nosotros tendríamos que determinar algunos aspectos negativos o por lo menos problemáticos atribuibles al temperamento sanguíneo, sería que, como bien dijimos, así como no tiene mucha propensión al rencor, tampoco recuerda lo que él hizo. Es decir, si comete alguna ofensa, muy posiblemente no la retenga. Quizás se le pase disculparse porque o se olvidó o lo pasa simplemente por alto. También con esto que tenía que ver de irse de boca, bueno, puede decir cosas hirientes sin medir mucho y darse cuenta también más tarde. Otro aspecto negativo del sanguíneo es una tendencia a la mentira y, como dijimos, a cierta irreflexión en el actuar. Por otro lado, hay una tipología que desarrolló Hans Eysenck, que fue un psicólogo, que es la famosa tipología en extrovertidos e introvertidos. Le aplica también, la podemos sumar y montar a la teoría de los cuatro humores. El sanguíneo sería extrovertido. Claramente la palabra lo indica. Extrovertido, vertido hacia el exterior, es decir, más dado a lo social. Son personas que suelen ser carismáticas, favorecedoras de las relaciones interpersonales, claramente entonces extrovertidas. Eso podríamos decir del temperamento sanguíneo. Por otro lado, el temperamento colérico. Si decimos un humor, es decir, un fluido, esta sería la bilis amarilla. Por otro lado, el elemento de la naturaleza asociado con el temperamento colérico es el fuego, de cualidades cálido y seco. Si habría una palabra principal como para definir el temperamento colérico, sería la actividad. Son personas muy activas, muy proactivas si se quiere, también que está muy dicho en el ámbito de las búsquedas laborales, muy prácticas, muy resolutivas, a la vez también impulsivas. Respecto a la relación con la memoria, a diferencia del sanguíneo, es memorioso. Recuerda las cosas, de alguna manera las va rumiando. Además, por otro lado, dentro de estos aspectos que podemos decir
más favorecedores está la capacidad de liderazgo. El temperamento colérico tiene también esta cuestión de rápidamente ser resolutivo y salir de una situación con agilidad. Establecer actividades o quién hace tal cosa rápidamente en una situación. Claramente esto también tiene su lado B y podríamos decir sus puntos flojos o problemáticos. Así como es más memorioso, a diferencia del sanguíneo, es más propenso al rencor o el resentimiento. Además, suele ser algo ventajero, relacionarse un poco con las personas calculando la conveniencia o el aprovechamiento. Por otro lado, también suele ser impulsivo y quizás pasar como por encima de las decisiones de los demás, muy competitivo, y si necesita ocupar un lugar, seguramente no va a tener tanto prurito o va a tener menos prurito, a diferencia de los otros temperamentos, en pasar por encima de alguien para lograr su objetivo. Esto sería como el lado B del temperamento colérico. Por otro lado, entonces tenemos el temperamento flemático. Las personas flemáticas, el temperamento flemático, está asociado justamente con el líquido de la flema. El elemento de la naturaleza asociado con el temperamento flemático era el agua, de cualidades frío y húmedo. El flemático, si lo tendríamos que definir por ahí en una palabra del lado positivo, sería pacíficos, conciliadores. Son personas que suelen ser pausadas, meditan las situaciones, siempre van a tratar de conciliar. Y por otro lado, también los flemáticos son serenos, contagian esa calma, ese espíritu por ahí de armonía. Otra tendencia que encontramos en el temperamento flemático es la procrastinación. Término bastante extraño, quizás no lo hayas escuchado, pero en el ámbito por ahí más de las gestiones emocionales está bastante difundido. Procrastinare es la acción de posponer o aplazar tareas y responsabilidades importantes y sustituirlas por otras actividades más irrelevantes o placenteras. No se trata de una mala gestión del tiempo simplemente, sino de una especie de conflicto emocional. El cerebro busca gratificación inmediata en lugar de asumir acciones o tareas que le generan miedo al fracaso o algunas inseguridades o al aburrimiento. Procrastinare viene del latín y se compone del prefijo pro, que significa ir hacia adelante, pro, y crastinare, que significa mañana, relativo al futuro. Tenemos así entonces procrastinación, procrastinare, ir hacia mañana. Básicamente sería la idea de el posponer algo, el posponer alguna actividad, algún quehacer. Sería como el opuesto a la famosa frase no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Bien, en la procrastinación resultaría en no hagas hoy lo que puedes dejar para mañana. Sí, bien, no hagas hoy lo que puedes dejar para mañana. Exacto. Sería la versión opuesta. ¡Bien! Suelen ser personas que no demuestran mucho lo que les pasa hasta que el problema adquiere cierta gravedad. En esta tendencia también a la introversión y a la dificultad a veces para decidir. Pueden ser personas que finjan desconocer una situación o ignorancia
solamente para no tomar partido o no tener que decidirse frente a algún hecho y no tener que comprometerse en eso. Finalmente tenemos el último temperamento, que es el fluido de la bilis negra. Estamos hablando entonces del temperamento melancólico. Exactamente. El temperamento melancólico entonces, en su etimología también alude a la bilis negra, de una palabra que deriva del griego, y estaba asociado con el elemento de la naturaleza de la tierra, y las cualidades eran frío y seco. También comparte con el flemático, este tipo de temperamento, el ser introvertido. Es decir, está vertido hacia adentro, no tanto hacia el exterior como el sanguíneo y el colérico, sino como el flemático introvertido. Una de las cosas que podríamos decir como para definir al melancólico sería analítico, observador, y así como el sanguíneo es más propenso al estado de ánimo de la alegría, el melancólico frecuenta más la tristeza como estado de ánimo. Por otro lado, es muy perfeccionista el melancólico, y con la memoria tiene una relación también de ser muy memorioso. A diferencia del flemático, el flemático tampoco tiene una relación con la memoria de recordar o la propensión al rencor. El melancólico sí recuerda mucho, y muy posiblemente cuando recuerde lo hará también con algún sabor amargo. Además, son personas con una alta sensibilidad artística, muy minuciosos, detallistas. El melancólico seguramente traiga datos del pasado aprovechables para encarar nuevas situaciones. En este sentido, podemos decir que esos serían los aspectos más positivos del melancólico. Y por el lado B, valga la redundancia, en el caso del melancólico estaríamos enumerando, por ejemplo, una tendencia por ahí a hacer películas, la famosa hizo una película, es decir, a la fantasía, por ahí con una tendencia medio negativa, más propensos a alguna manía persecutoria, en el sentido de que puede considerar a los demás también como pensando en que lo quieren traicionar o lo están engañando. Además, esta tendencia al perfeccionamiento o ser muy detallista lo hace también ser muy observador y que resalte muchas veces los errores, tanto propios como ajenos, ¿no? Como esa expresión de, no le gusta nada o no hay nada que le venga bien. Bueno, esto estaría por ahí asociado a este enfoque de los elementos negativos que por ahí puede tener el temperamento melancólico. Bueno, estos han sido los 4 temperamentos, los 4 humores, los 4 fluidos. ¿Quién iba a pensar que humor venía del fluido? Y así la expresión antiguamente, cómo estás de humor o qué tal tus humores, tenía que ver con eso. ¿Qué tal la proporción, la mezcla, el temperare, ¿no? El temperamentum, proporción entre los humores, entre tus fluidos? Por esta consideración, por esta teoría, miren si no tiene influjo hasta el presente. Fíjate si alguna vez habías relacionado esta expresión de cómo estás de humor o qué tal tus humores con la idea de cómo estás de tu composición de fluidos vitales del cuerpo. Concluyendo, podemos decir que estos 4 temperamentos, además, según la teoría, líquidos o estos fluidos estaban en todos los seres humanos. Lo único que preponderaba
uno o dos fluidos a nivel general del modo de ser y de reaccionar. Esto es muy interesante porque fíjense qué nos propone la teoría, que todos somos los cuatro. Todos somos sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Claro que un temperamento va a ser el propio en el cual nosotros nos vamos a destacar por la composición general ya innata, de fábrica podemos decir. No obstante, ¿esto qué me implica? Que porque soy flemático no voy a poder ejercer liderazgo, o porque soy melancólico no voy a poder estar alegre, o porque soy sanguíneo no voy a poder tener sensibilidad artística, o porque soy colérico no voy a poder meditar. No, claramente que no. Por eso es interesante también la teoría como modo de reflexionar sobre uno y sobre el resto, sobre las personas que nos rodean, e ir identificando a ver qué aplica, qué sirve, dónde la teoría encuentra la excepción. En la ciencia moderna esta teoría ha sido desestimada y está dejada de lado, especialmente en lo que respecta a la idea de los humores, de los fluidos. Sin embargo, como primera tipología de temperamentos, ha tenido una influencia enorme hasta la edad moderna e incluso sigue siendo de gran interés. ¿Lo habías pensado de esta manera? ¿Te lo habías preguntado? ¿Qué tal vos? ¿Te sentís identificado con alguno de estos tipos de temperamento? El pensarlo y reflexionarlo nos favorece también por la idea de la complementariedad. ¿Qué me complementa? Observarme a ver en mis puntos débiles y mis puntos favorables, donde por ahí ajustar el tornillo. En este sentido, la teoría de los temperamentos nos manifiesta y nos pone en evidencia la riqueza de los modos de ser, estableciendo que ninguno de los cuatro temperamentos es el ideal. Si habría un temperamento ideal, sería el equilibrio. Es decir, yo quiero ser sanguíneo, yo quiero ser colérico, yo quiero ser flemático, yo quiero ser melancólico. Si quisiera para buscar un ideal de temperamentos, la respuesta es que ninguno lo es, porque cada temperamento tiene sus riquezas y sus puntos problemáticos o sus puntos que se pueden convertir en perjudiciales. Esto también tiene que ver con que una virtud, a veces extremada, exagerada, se puede convertir fácilmente en vicio. Esto ya lo había meditado otro psicólogo, filósofo de la antigüedad, que fue Aristóteles, con su famoso tratado sobre el alma, que también Aristóteles tiene mucho de fundador de la psicología en su sentido más bien antiguo. Dicho esto, entonces, las cartas están echadas sobre la mesa, especialmente ¿para qué? Para ver si lo habíamos pensado, lo habíamos observado. Bueno, entonces observémoslo.